Tenga la bondad de saludar al que tiene a su lado, al que tiene atrás, al que tiene adelante. Sonríale, dígale bienvenido al ayuno. ¿Todos trajeron en dónde tomar apuntes? Sí, es importante, ¿no? Que usted pueda tomar apuntes. Queremos dar doctrina, básicamente el ayuno, este ayuno congregacional, hemos desde el cuerpo pastoral decidido fortalecer la doctrina bíblica de la gracia y de la salvación, entendiendo de que en algunos hermanos hay confusión y algunos hay confusión, ¿cómo sería? Confusión segura, o sea, están confundidos pero están seguros en la confusión que tienen. Entonces, queremos desde la palabra responder algunas inquietudes que hay y básicamente vamos a, como dijimos ayer, ¿cuántos estuvieron ayer en el ayuno? Bueno, muy bien. ¿Y los cuántos que no estuvieron vieron la predicación por internet? Bueno, les felicito, entonces están al día de en qué dirección vamos. Básicamente lo que estamos haciendo en este ayuno es respondiendo a la postura del calvinismo acerca de la soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación. Los hermanos calvinistas los consideramos hermanos, bueno, aquellos que vean grave el pecado. Si un calvinista no ve grave el pecado, no lo considero hermano, no considero que se haya encontrado con Cristo Jesús. Pero amamos a los hermanos calvinistas que consideran grave el pecado, grave, que se apartan del pecado. Pero disentimos abismalmente sobre la doctrina de la salvación y cómo opera la gracia de Dios para que ésta sea posible en el hombre. Como ha habido un crecimiento exponencial del calvinismo en nuestros días por las redes sociales, y algunos hermanos ven más las redes sociales que sus Biblias, entonces hemos decidido responder. Es una respuesta a el calvinismo para que al menos los de Comunidad Vida con Propósito sepan dónde están parados, en dónde estamos anclados nosotros como congregación. Juanca, ¿está listo para grabar? Bueno, muy bien, excelente, gracias. Vamos a orar y a pedirle al Señor que por medio de su palabra y su Santo Espíritu nos ministre. Amado Señor, reconocemos la autoridad que tiene tu palabra. Sabemos que ella es la autoridad, única autoridad para todo lo relacionado con quién eres, tu revelación, cómo piensas, cómo actúas, qué haces, qué planeas, qué aborreces. Ruego que en esta hora tú nos ministres, Señor, por medio de tu palabra. Ruego, Señor, que tengamos corazones humildes, sencillos, dóciles, para dejarnos guiar y llevar por tu palabra. Que tu Santo Espíritu muestre, señale nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestras malas interpretaciones y malas prácticas, Señor, para que en todo Cristo sea glorificado. Amén. Un calvinista consistente con su doctrina no podría decirles a quienes evangeliza que Dios los ama de tal manera que entregó a Cristo Jesús a morir por ellos en la cruz. Un calvinista consistente, coherente con su postura teológica, no podría decirle eso a quienes evangeliza. ¿Por qué? Porque no cree en eso. Es que realmente no creen eso y no lo pueden creer. Los 5 puntos del TULIP, como lo vimos anoche, están concatenados de tal forma que si se quita uno de ellos, los demás no pueden mantenerse en pie.
Por favor, présteme atención porque lo que vamos a hablar es de salvación. Así que usted sería totalmente irresponsable consigo mismo si no presta atención, si empieza a hablar con el de al lado, si mira el celular. Préstele atención porque lo que vamos a hablar es de salvación, amados. Salvación, así que esté muy atento. Repasemos más rápidamente, no sé si me lo puedan poner el Tuli, los 5 puntos del calvinismo. No es lo único, por supuesto, pero esto es lo que caracteriza el calvinismo. Depravación total, elección incondicional, que fue la predicación que compartió ayer el hermano Raúl. Bueno, la respuesta a esta postura equivocada, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Básicamente, aunque no es lo único, pero básicamente sobre esto, sobre estas 5 posturas, se sostiene la doctrina calvinista o la interpretación calvinista acerca de la salvación. ¿Cuál es la postura calvinista? Les pregunto, y ustedes me van a contestar. ¿Cuál es la postura calvinista que cree que Jesús no murió por todos los hombres, sino solo por los elegidos? Entonces, en el Tulit sería aquí la que tenemos en pantalla, expiación limitada. ¿Qué es la expiación limitada que enseña? ¿Qué es lo que creen los calvinistas? Préstenme atención. La expiación limitada enseña que el sacrificio de Jesús en realidad no fue por todos los hombres, sino por los que Dios de antemano predestinó para salvación. Es lo que enseña el calvinismo. A los que Dios eligió de antemano para salvación. En contraste a esta postura, Jacobo Arminio dio una respuesta, se conoce como la postura arminiana o arminianismo, y sostiene el arminianismo que la doctrina de la expiación no puede, a la luz de las Escrituras, ser limitada, sino ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta postura enseña que Cristo murió por todos los seres humanos, aunque se benefician de su sacrificio aquellos que crean. ¿Por quiénes murió Cristo? Por todos los seres humanos. Pero ¿quiénes se benefician del sacrificio de Cristo? Solamente los que crean. ¿Cuántos diligenciaron la encuesta que les enviamos por los grupos? Bueno, les felicito. Hoy revisé a las 5 de la mañana y ¿podemos la gráfica, por favor? Voy a mostrar 2 preguntas que se hicieron allí. Había una pregunta que decía, ¿Cristo murió solo por los que Él determinó? Bueno, 112 respuestas. Sí dijeron 4, no dijeron 107, no sé, una persona. Es decir, en el pensamiento de Comunidad Vida con Propósito, creo yo, está la claridad, pues por estas respuestas, que Cristo murió por todos. Pues tenemos ahí 4 hermanos, no sé si sean hermanos o simpatizantes, que de cuando en cuando asisten a la iglesia, que creen que no, que Cristo no murió por todos. Y ante la pregunta, ¿Cristo murió por toda la humanidad sin discriminar a nadie? 110 personas contestaron sí, o sea el 98%, y 2 personas contestaron no. Entonces estamos en un pensamiento teológico más arminiano que calvinista en esta congregación, ¿no? De hecho, pues para los que no sabían, nosotros creemos eso. Nosotros creemos que la postura de Jacobo Arminio está más pegada a las Sagradas Escrituras, es mucho más ortodoxa a las Sagradas Escrituras.
¿Cuál es el propósito de este mensaje, de esta predicación? Mostrar bíblicamente que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tuvo como propósito la redención de todo el mundo y no solo de unos cuantos elegidos como lo creen los calvinistas. Quiero hacerles esta pregunta para que la pensemos, para que la interioricemos. ¿Cuáles son los problemas teológicos que se derivan al creer que Cristo murió solo por los que Él determinó salvar? Por favor, piénselo. ¿Cuáles serían los problemas teológicos de creer eso? De que Jesús solo murió por los que Él determinó salvar. Creo que hay varios. Voy a mencionar rápidamente 5. El primero, creer eso hace que Dios sea injusto, pues no le da oportunidad alguna de salvación real a aquellos por quienes Cristo no murió. No hay oportunidad alguna. Si Cristo no murió por ellos, pues no hay oportunidad. No serán salvos. Si Cristo no murió por ellos, no serán salvos. La segunda, la predicación, escúcheme esta. La predicación del evangelio sería aterradora, ya que aquel por quien Cristo no murió, ¿qué pasa? No tendría esperanza alguna de salvación. Sería aterrador. Para mí sería aterrador pensar de que le voy a predicar a mi tío, pero quién sabe, de pronto Cristo no murió por mi tío. Entonces, así le predique, ¿qué importa que yo le predique? Mi tío no será salvo. Porque según la postura calvinista, Cristo no murió por todos. La tercera, Dios haría acepción de personas al haber dado salvación solo a aquellos que Él ya había determinado previamente. Entonces Dios sería culpable de hacer acepción de personas. Cuarto problema teológico de la expiación limitada: generaría una abismal desesperación en aquellos cristianos que piensen que quizás Cristo no murió por ellos. Que yo me imagino que esa desesperación la deben tener algunos calvinistas. Ay, ¿será que yo pienso que Cristo murió por mí, pero realmente Cristo no murió por mí? Yo realmente soy reo de condenación. No tengo ninguna esperanza, no tengo ninguna oportunidad. Y quinto problema teológico de la expiación limitada: la salvación de aquellos por los que Cristo murió estaría totalmente asegurada. Por lo tanto, la evangelización y la perseverancia en la fe serían innecesarios. Ese sería un serio problema teológico. Si Cristo murió por un grupo de elegidos, de escogidos, ¿qué importa que evangelicemos o no? Sí o sí van a ser salvos, porque fueron elegidos desde la eternidad pasada. Y si ya son salvos, ¿qué importa que perseveren o no? Son salvos. En algún momento volverán, si es que se descarriaron, en algún momento volverán. En el último momento quizás, no importa. De hecho, del calvinismo salió la corriente salvos por siempre salvos. De ahí salió esa teoría. Vamos a dar 6 razones por las cuales las escrituras muestran que el sacrificio de Jesús, de nuestro Señor, fue, ¿por quiénes? Por todos, por toda la humanidad. 6 razones a la luz de las escrituras. Por favor, tomen nota. Número 1, gozo. La razón del gozo. Y aquí estoy haciendo referencia al gozo de Dios.
Escuche mi enunciado. Las escrituras muestran que Dios se goza cuando un pecador deja su mal camino y se vuelve a Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Así usted no está de acuerdo, eso es lo que dice la Biblia, amado. Eso es lo que enseña la escritura. Escúcheme, Dios se goza cuando el pecador se arrepiente. No un pecador en especial, sino cualquier pecador. Este sentir gozoso de Dios es concordante con su carácter misericordioso. Dios no podría ser de otra forma, pues iría en contra de su carácter santo y benevolente. Dios no podría ser de otra forma. Dios siente, experimenta gozo. Escúchenme bien, Dios no solo quiere que el pecador se vuelva a Él, sino que se goza cuando lo hace. ¿No les parece maravilloso? Ese es el Dios que revela las escrituras. Cristo lo dijo con 3 parábolas diferentes para mostrar el mismo principio. El gozo de Dios cuando un pecador cualquiera se arrepiente. Lucas 15 del 6 al 7 dice: y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Esa cuál parábola es? La de la oveja perdida. Lucas 15:9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Bueno, ya saben cuál es la parábola, ¿no? Y Lucas 15:32. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. La parábola de el hijo pródigo. El gozo del pastor que encuentra su oveja perdida. La alegría de la mujer que encuentra la moneda perdida. Y el padre que hace una fiesta porque fue hallado el hijo perdido. Son muestras del intenso gozo que siente el ser de Dios, el interior de Dios, cuando cualquier pecador se arrepiente. Esta verdad no es únicamente revelada en el Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 18:23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Es como si el Señor les estuviera diciendo: aterricen. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Dios no se complace ni en la muerte ni en la perdición de ningún malvado. Dios busca por todos los medios que el malvado ¿qué? Se arrepienta, abandone su maldad y se salve. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa en el interior de Dios? Hay gozo, hay alegría. Obviamente, si el malvado no se arrepiente, no deja sus malos caminos, va a ser ajusticiado por Dios, pero no sin antes Dios ofrecerle la oportunidad para que se vuelva a Él. Amado, ¿eso es claro para ustedes? Número 2. ¿Cuál es la razón número 2 que muestra las escrituras o que se pueden ver en las escrituras para que Cristo haya muerto no por uno, sino por todos? La razón de la redención. Y escúcheme, esta es la verdad. La voluntad de Dios es redimir a toda la humanidad. Por esa razón murió Cristo.
Por esa razón murió Cristo. La palabra redención significa rescatar o liberar pagando un precio. Esa definición es importante. ¿Qué es redención? Rescatar o liberar pagando, amados, pagando un precio. Pregunto, ¿cuál precio pagó Dios a fin de redimir a los pecadores? La preciosa sangre de su Hijo, Cristo Jesús. Dio a su Hijo. Primera de Juan 2:2. Él, refiriéndose a Jesús, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí el apóstol Juan es demasiado claro y explícito en mencionar que el sacrificio de Jesús no solo fue por los pecados de unos cuantos, ni solo por los pecados de los cristianos, sino que declara que fue por los pecados de todo el mundo, hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Bueno, a nosotros no, a los calvinistas, creer eso. El sacrificio de Jesús, escúchelo, el sacrificio de Jesús tiene la capacidad de cubrir y limpiar todos los pecados de todos los hombres de todo el mundo. Entonces la pregunta, ¿por qué no vemos que todos sean redimidos? Porque no todos creen en el Evangelio buscando ese perdón. Porque no todos creen. Ante esta pregunta, ¿por qué Dios estuvo dispuesto a redimirnos a los seres humanos? ¿Cuál sería la respuesta? Pablo responde así, Romanos 5:6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Esa es la respuesta de Pablo. Según Pablo, ¿por qué Dios quiso redimirnos a toda la humanidad? Por nuestra depravación total. Por eso fue que Dios quiso redimirnos a toda la humanidad. ¿Qué es eso de depravación total? Es decir, no teníamos y no tenemos en nosotros mismos la capacidad de salvarnos. No la tenemos. No tenemos la capacidad por nosotros mismos de buscar a Dios. No la tenemos. Entonces, me dejan el versículo, por favor, de Romanos 5:6 para que ustedes me respondan. Me van a responder según Romanos 5:6. ¿Quiénes éramos incapaces de salvarnos? ¿Sí notaron que ahí se incluyó Pablo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Todos éramos y somos incapaces de salvarnos. Entonces, como éramos capaces de salvarnos, ¿qué hizo Cristo? Murió. Cristo murió. ¿Por quiénes murió? Por los impíos. Y entonces, ¿quiénes son impíos? Todos los hombres son impíos. Todos somos impíos. Entonces, ¿Cristo por quién murió? Por todos. No estuvo en la mente de Juan, ni de Pablo, ni de ningún otro apóstol la idea de que Cristo murió solo por algunos pecadores, sino que lo hizo por todo el mundo. De tal manera que cualquier persona puede recibir reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo si cree en el Evangelio. Y eso se llama, ¿cómo se llama? Redención. Juan el Bautista, por el Espíritu Santo, declaró el alcance de la expiación de Jesús. Por favor, míreme. El alcance de la expiación de Jesús. Juan 1:29. Quien está hablando no es el apóstol Juan
el apóstol Juan es el que está escribiendo. El que está hablando aquí es Juan el Bautista. Al día siguiente Juan vio a Jesús, este Juan es el Bautista, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, ¿qué dijo? Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado de los escogidos, de unos cuantos, dijo de la iglesia, de todo el mundo. ¿Qué es lo que aquí está declarando Juan el Bautista? Que Cristo, mírenme, a la imagen del Antiguo Testamento, es el Cordero de Dios que Dios quiso ofrecer para quitar el pecado, no de unos cuantos, sino de todo el mundo. ¿Eso es lo que enseña la Escritura? Uy, amado, decir lo contrario es tergiversar la Biblia. Ayúdeme ahí con su esposa, Sergio, ayúdeme con su esposa. Escuche esto. La expiación no es limitada, como dicen los calvinistas, sino ilimitada, como dicen las Escrituras. Es que lo dicen las Escrituras. De hecho, algunos calvinistas han reconocido que este es el punto más débil de su postura teológica. La expiación limitada. Razón número 3. Arrepentimiento. Esta es la verdad. Dios le ha concedido a todo el mundo, escúcheme bien, Dios le ha concedido a todo el mundo arrepentimiento para el perdón de los pecados, a fin de salvar a todos aquellos que le obedezcan. Esa es la verdad. Los apóstoles, ustedes recordarán, al inicio de la iglesia, creían que la salvación era solamente para Israel. Eso es lo que creían ellos. Y por eso se enfocaron en predicarle el evangelio únicamente a sus compatriotas. Eso es lo que uno lee claramente en Hechos de los Apóstoles. Mire Hechos 5:31. Está hablando Pedro. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador. Mire lo que piensa Pedro. Para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es lo que está pensando Pedro? ¿Qué es lo que tiene en su mente? Que Cristo Jesús murió ¿por quién? Por Israel. Para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero luego, precisamente de la predicación de Pedro en casa de ¿dónde? ¿De quién? De Cornelio. Bueno, anticipadamente Dios le dio una visión para aclararle el propósito del sacrificio del Mesías. Entonces, él les predica a los gentiles, a los no judíos, y los judíos, los no judíos, los gentiles se convierten. Y bueno, ellos se dieron cuenta que se convirtieron porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos, al igual que en Hechos 2. Y entonces Pedro entendió. Ahí fue el versículo que nos leyó ayer el hermano Raúl. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, o que con Dios no hay favoritismos. Pero los demás le reclamaron, los demás creyentes de Jerusalén: ¿cómo es que tú vas a predicarle a los no judíos? ¿Cómo es que le predicas a los gentiles? Y él les explica lo que pasó. Entonces mire lo que dice Hechos 11:18. Al oír esto, o sea, la respuesta de Pedro, al oír esto, se apaciguaron. O sea, ¿cómo estaban? Alterados, molestos, porque la salvación, creían ellos, era solo para ellos, para los judíos. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los no judíos o a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Este ha concedido no es que todos los israelitas o todos los judíos, los gentiles sean salvos. No, que tienen oportunidad para el arrepentimiento. Es lo que significa. De hecho, Pablo tuvo esa claridad y por eso no tuvo ningún temor de predicar en Atenas, en el Areópago, llamando a todos a que se arrepintieran. Mire este versículo.
Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Pablo lo tenía muy claro. ¿Por qué Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan? Bueno, si uno sigue leyendo la disertación de Pablo, él lo dice, es porque viene un juicio. Pero aparte de eso, es porque el deseo, la voluntad del corazón de Dios es salvar a todos. ¿A quienes en el mundo Dios le da la orden de que se arrepientan? Dijo Pablo, a todos en todas partes. Eso es una orden de Dios, de hecho desobedecida por muchos. Para eso murió Cristo y para eso se predica el evangelio. Los del Areópago todos son gentiles, ¿oyó? Ahí no hay judíos, todos son gentiles. Y Pablo muy valientemente les está diciendo a una sociedad totalmente idólatra, el Dios verdadero les manda a ustedes que se arrepientan. Les predicó el evangelio. Y una vez más, esa verdad venía desde el Antiguo Testamento, que Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Viene del Antiguo Testamento, amados. Isaías 55:7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión o misericordia, como dice otras versiones. El capítulo 55 de Isaías, yo solo le leí un versículo, muestra un llamado universal a degustar las mieles de la gracia, a degustar el perdón de Dios. Cualquier malvado, cualquier perverso, de cualquier nación de la tierra, puede venir a comprar sin dinero, sin precio, vino y leche, que es una metáfora de la salvación. No hay discriminación. Hasta el más terrible de los pecadores, cualquiera sea, tiene oportunidad. De hecho, Dios le manda a ese terrible pecador, ¿qué es lo que Dios le manda? Arrepiéntase, que es lo único que Dios demanda o pide a fin de que Él otorgue perdón, misericordia, compasión, salvación. Arrepentimiento, volverse de sus malos caminos. Es lo que dice aquí el profeta Isaías. Todos los malvados son llamados a arrepentirse porque pueden arrepentirse. ¿Me escucharon, amados? ¿Por qué Dios llama a todos a arrepentirse? Porque todos lo pueden hacer. Por eso es que Él llama a todos a que se arrepientan. Todos lo pueden hacer, pero sabemos que no todos lo hacen. Razón número 4. Les he dado 3 razones bíblicas de por qué la Biblia muestra que Jesús murió por todos. La primera, el gozo. La segunda, la redención. La tercera, el arrepentimiento. La cuarta, condenación. La venida de Cristo Jesús al mundo demuestra cuánto quiere Dios salvarlo, no condenarlo. Pero por favor, a la luz de las Escrituras, la condenación eterna de personas al infierno es una realidad. Ni se le ocurra pensar que no. Es una realidad, pero ellas nos muestran que Dios provee muchos medios de gracia para atraer al hombre a salvación y librarlo de dicha condenación, lo cual responsabiliza al hombre y no a Dios de su propia perdición.
El hombre se condena porque quiere condenarse. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Evangelio, amado, no se asuste. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es que hasta un niño de 8 años entiende ese versículo. ¿Sabe quiénes no lo entienden? Usted ya sabe. Dios está, por decirlo de alguna manera, trabajando para alcanzar a todos los hombres a fin de salvarlos por medio del sacrificio de su Hijo. El sacrificio de Jesús es poderoso y suficiente para redimir a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué vemos que no todos los hombres se arrepientan y son salvos? ¿Por qué no vemos eso? Dejemos que conteste Juan. En su contexto, versículo 18 y 19, Juan 3, 18 y 19. Es que como no le hemos seguido la Biblia, sino por aquí y allá, dijo Juan: el que cree en él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. O sea, el que no cree ya está en condenación. Ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál, Juan? ¿Cuál es la causa de la condenación? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. O sea, Juan es muy claro también en afirmar que a pesar de que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo, él afirma que hay personas que se condenan. ¿Por qué? Ahí lo dice, el texto lo dice. ¿Por qué la gente se condena? No por sus malas obras. Escuche, la gente se condena por sus preferencias. Él lo dice. Por sus preferencias. ¿Qué prefieren los que se condenan? Ay, la oscuridad que les es tan amada, tan apetecible. Quieren la oscuridad a pesar de que la luz los llama, pero rechazan la luz. Vemos en las Escrituras que el Señor le dio prelación a su pueblo Israel en la comunicación del Evangelio, pero no se quedó supeditado a ellos. Jesús y los apóstoles fueron enviados primeramente ¿a quién? A Israel. Pero como Israel no creyó ni a Jesús ni a los apóstoles, entonces se abrió la puerta a todo el mundo para que todo aquel que en él crea sea salvo. De esta manera Israel recibe, ¿qué recibe? Condenación. Y los gentiles que crean, salvación. Les leo Juan 1, 11 al 12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuánto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Recuerden que Juan no escribió en el año 30, ni en el 33. Juan escribió en el año 90. Y está diciendo que lo que él ya ha visto y ha observado, que ese Jesús que vino a los israelitas fue rechazado por su pueblo. Entonces, a todo aquel que cree en Jesús, ¿Dios cómo lo hace? Lo hace hijo por creer. Él está escribiendo ya año 90. Ya ha visto una cantidad de gentiles que creen en Jesús, pero no ha visto tantos judíos que crean en Jesús. Hechos 13, 45 al 47.
Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé contestaron valientemente: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Mis amados, Dios no quiere condenar al mundo, sino salvarlo por medio de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Les he dado 4 razones bíblicas por las cuales la Escritura muestra que Jesús murió por todos. La primera, gozo. La segunda, redención. La tercera, arrepentimiento. La cuarta, condenación. La quinta razón, influencia. Esta es la verdad. Tanto las Escrituras del Antiguo como las del Nuevo Testamento enseñan que el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad y trabaja incesablemente para lograrlo. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Ese es el Dios de las Escrituras. No son pocos los textos del Antiguo Testamento que nos hablan de que Dios desea fervientemente que todas las naciones se vuelvan a Él en arrepentimiento para salvarlas. Les voy a leer solo unos versículos porque no tenemos mucho tiempo. Isaías 45, 22. Vuelvan a mí y sean salvos. ¿Cuál es la razón o el llamado que hace Dios para que se vuelvan a Él? La salvación, que sean salvos. ¿A quiénes está llamando? Sigue diciendo el texto: vuelvan a mí, sean salvos todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Qué lindo Dios. Salmo 22, del 27 al 28. Ustedes saben que es un salmo mesiánico. Está describiendo 1000 años antes el sacrificio del Mesías. Dice de la siguiente manera: se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Salmo 67, 1 al 5. Dios tenga piedad de nosotros, Israel, ¿no? Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones, ¿qué? Tu salvación. Que te alaben. Creo que es uno de los versículos más preciosos de toda la Biblia. Que te alaben, oh Dios, los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las juzgas con rectitud y guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. ¿Alguien puede ver allí el corazón de Dios? Amando a un mundo perdido, a un mundo esquivo, hostil, rebelde a Él, extendiéndole gracia, extendiéndole misericordia, llamándolos ya no solo de Israel. Bendito sea su nombre, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de Zimbabue, de todas las naciones de la tierra, porque eso es lo que complace el corazón de Dios. Recordemos, amados, los pueblos cananeos que se enteraron de la fama del Señor cuando sacó con su brazo poderoso, por medio de 10 plagas, abriendo el mar rojo a su pueblo Israel, y muchos le temieron. Recordemos a Rahab, la ramera de Jericó, a la reina de Sabá,
a Naamán el sirio, a la viuda de Sarepta de Sidón. Amados, estos son solo algunos ejemplos que nos muestran que el Señor no solo pensaba en la salvación de Israel, sino en la salvación de todas las naciones. Ahora en el Nuevo Testamento leemos Hechos 17, 26 al 28. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Y mire lo que dijo Pablo, versículo 27. Esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. ¿Qué está enseñando aquí Pablo en el Areópago? Pablo enseña que Dios, desde la creación y posterior caída del hombre, ha trabajado incesablemente para alcanzar a todos los pecadores. Y lo que le está mostrando aquí, Dios quiere que los pecadores lo busquen y lo encuentren. Él se deja encontrar. Y para el que está batallando con Romanos 3:10, ninguno busca a Dios. Eso es de la mayoría de los hombres. Es de la mayoría de los hombres. Pero ayer leímos y varios versículos dice que los hombres, algunos hombres buscan a Dios. Dijo, pero ahora entiendo que Dios se complace de cualquier hombre que lo busca. Ay, amados, cuando sacamos los textos de su contexto, nos aferramos a nuestros pretextos. Romanos 1, 19 al 20, dice Pablo, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, está hablando de la humanidad. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dios ha usado, escúcheme, la revelación general, es decir, la creación misma, para que la gente sepa que hay un Dios. O sea, cuando la gente observa la creación, debe llegar a una obvia conclusión. Alguien hizo esto. No que la orquídea con toda la preciosura que tiene se hizo sola, pero por favor, eso no tiene sentido común. Pero también Dios ha puesto la ley moral en el corazón del hombre para que sepa de su existencia y le tema. Pero su revelación excelsa ha sido Jesucristo. Y por eso Dios manda a la iglesia a que se predique el evangelio en todos los lugares que no han escuchado el nombre de Jesús. Romanos 10, 12 al 15. No hay diferencia entre los judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Por eso predicamos el evangelio, amados, porque Dios trabaja incesablemente, influenciando en todo el mundo a todas las personas para que se vuelvan a Él, porque los quiere, no los quiere condenar. Y número 6, razón bíblica por la cual Jesús murió
por todos el amor. La razón del amor de Dios, por supuesto. Esta es la verdad. Decir que Dios ama a todos, pero que no determinó salvar a todos, es una terrible contradicción. ¿Cómo así que Dios ama a todos, pero no quiere salvar a todos, como enseña el calvinismo? ¿Cómo así? Dios determinó salvar a toda la humanidad por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Pero ¿quiénes se salvarán? Se salvarán solo aquellos que crean en ese sacrificio. De esta manera entonces podemos ver el atributo del amor de Dios, ofreciendo, dispensando, entregando salvación a todos. Pero también podemos ver la responsabilidad humana. Responsabilidad que Dios mismo le entregó. Capacidad de decisión que Dios mismo le entregó al hombre, donde él puede o no responder, creyendo o rechazando la oferta de salvación. Voy a leer una cantidad de versículos, por favor los apuntan, vamos a ver si alcanzo a terminar en el tiempo que me resta. Juan 3:16, por favor, todos sin mirar la pantalla, con los ojos cerrados. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, no diga crea. Si usted dice crea, tergiversó el mensaje del Evangelio. No dice para que todo aquel que en Él crea. Para que todo aquel que en Él cree, presente, continuo, perfecto, cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Tito 2:11. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. No me diga que ¿cómo es que dicen los calvinistas? Gracia. No, la otra. Una gracia que se le da al mundo, pero que no se le. Gracia común. No. Mire lo que dijo Pablo a Tito. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Cuál? La cual trae salvación. ¿Qué gracia es? Salvadora. Salvadora. Por favor, no contradiga la Biblia, amado. Juan 1:9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Qué es Jesús, el Hijo de Dios? Luz verdadera que alumbra a unos, a los elegidos, a los escogidos, a los predestinados. No, amado, que alumbra a todo ser humano. Hebreos 2:9. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos, no de algunos, de todos. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo. ¿Qué está diciendo Juan? Es que los apóstoles lo vimos. Nosotros lo hemos visto. Juan no creyó por fe. Juan creyó por vista. Nosotros creemos por fe. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador de la iglesia. ¿Sí? El Salvador del mundo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie.
Mire, tengo subrayado aquí en mis notas, porque no quiere que nadie perezca. Y el contraste, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué no todos son salvos? Si es lo que Dios determinó en Cristo. ¿Por qué, amados? Porque el hombre tiene capacidad real de decisión frente a la gracia de Dios. Por favor, dígale al que tiene a su lado: Dios ofrece, no impone la salvación. No, no la impone, la ofrece, no la impone. Y aquí me es menester hacer una aclaración frente a la encuesta que algunos de ustedes muy juiciosamente llenaron. Esta pregunta: ¿Dios debe dar primero la fe para que el ser humano pueda crecer en él? ¿Me ponen la imagen, por favor? Esa es la pregunta y la imagen. La pregunta es esta: ¿Dios debe dar primero la fe para que el ser humano pueda creer? Bueno, aquí ya el pensamiento calvinista ha crecido un poco más en la iglesia. Dijeron que sí 44%, no 58% y un no sé con un 2%. Entonces es necesario hacer esta aclaración. Escúchenme. Si creemos que Jesús murió por todos, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Jesús murió por todos sin discriminar a nadie? Entonces, amados, debemos creer también que cada persona, escúcheme bien, cada persona puede responder de manera voluntaria al mensaje del evangelio y creerlo. Si fuera Dios quien diera la fe, ¿a qué equivaldría eso? Eso equivaldría entonces que Dios les da la fe a unos y a otros no. Por consiguiente, a unos sí quiere salvar, pero a otros no. Y entonces, para los que no, ¿para qué Jesús murió por ellos? El envío de Jonás a Nínive muestra el corazón amoroso y misericordioso de Dios en su propósito inquebrantable de querer salvar a toda la humanidad. En este caso, a toda una ciudad. Nínive era la capital del imperio y por lo tanto era una especie de Sodoma y Gomorra en aquella época. Y Dios, ¿qué hizo frente a una ciudad tan malvada? Dios, ¿qué hizo? Envió a un profeta. Y usted sabe bajo qué condiciones lo envió. Lo obligó a ir a ese profeta a fin de que les comunicara que iban a ser destruidos. Uy, ese mensaje loco. Eso Jonás lo predicó con gusto. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso sí lo predicó con gusto. Lo que no le gustó es que se arrepintieron. ¿Qué hicieron los habitantes de Nínive ante ese mensaje de juicio, de destrucción que Dios iba a efectuar sobre ellos? ¿Qué hicieron los ninivitas? Ayunaron, ¿oyó? Ayunaron, proclamaron ayuno. Desde el rey hasta las bestias las pusieron a ayunar. Así que no le dé comida hoy a su perro. Se arrepintieron. ¿Qué hizo Dios entonces? Los perdonó. Mire cómo cierra Jonás 4:11. Y de Nínive, discutiendo con su profeta. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más, escuche, más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Jonás, ¿no habría yo de compadecerme? No me conoces, Jonás. No me conoces, no sabes quién soy, Jonás. ¿No habría yo de compadecerme? Amados, ¿qué nos muestra el hecho de que Jesús haya muerto por todos? Nos muestra
la bendita, asombrosa y sublime gracia. Y ese fue el acróstico que trabajamos. Las razones por las cuales Jesús, el Hijo de Dios, le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí. La primera razón, gozo. Dios se goza al salvar. Se goza. Cuando lo salvó usted, Dios sintió gozo. Cuando me salvó a mí, que no lo merezco, Él sintió gozo de salvarme. 2, redención. Su voluntad por redimir a toda la humanidad. Tercera razón, el arrepentimiento nos muestra que si el sacrificio de Jesús es por todos, entonces el llamado del arrepentimiento es para todos, para toda la humanidad, es universal. También nos habla de condenación. La venida de Jesús nos muestra que lo que menos quiere Dios es condenar al mundo. Lo que menos quiere hacer Dios es condenar. Lo va a hacer, por supuesto, porque nadie se burla, pero es lo que menos quiere hacer. Es como el papá. ¿Qué es lo que menos quiere hacer el papá? Disciplinar. Pero lo hacemos si de verdad amamos a nuestros hijos. Influencia. La quinta razón. Dios ha dispuesto medios de gracia para influenciar al pecador al arrepentimiento. Por supuesto que creemos en la gracia de Dios. Y amor. La encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús son el clímax del amor de Dios por toda la humanidad. Todo esto para decirles, amados, esto: ninguno de los que se pierdan podrá alegar que Dios no quiso salvarle. Ninguno. Oremos.